Probando, probando. Profesor, buenos días. Hola, Cristian Reyes, buenos días. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Buenos días, Profesor, ¿cómo buenos días. estamos? Buenos días con cada uno de ustedes. Estamos a punto de empezar la sesión Buenos días, profesor. número 7. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos a Buenos días, punto de empezar la profesor. Buenos sesión días, número profesor. 7. Buenos días, buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días, profesor. Prendemos la cámara para verificar la Profesor, buenos asistencia. días. Buenos días. Prendemos nuestra cámara para verificar la asistencia. Buenos días, buenos días. Prendemos nuestra cámara todos para verificar la asistencia del día de hoy. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Prendemos nuestra cámara web todos. Todos prenden su cámara web. Rapidísimo, rapidísimo. Algo fácil. Vamos a verificar la asistencia del día de hoy. Esperamos que todos sus compañeros prendan su camarita. Rápido, rápido, por favor. Escriban su nombre completo en el chat también. Rapidísimo, algo fácil. Muy bien, Montesa. Muy bien, Almendra. Muy bien, Cristian Reyes, Gracielita Alca. Excelente, ¿ah? Buenos días, Muy profesor. bien, buenos días, ¿cómo estamos? Prendemos nuestra camarita para verificar la asistencia. Muy bien, Camayo, Chalén, Dairon Riojas, Watanabe, muy bien. ¿Quién más está con la cámara prendida? Seguimos esperando que prendan su cámara para verificar la asistencia del día de hoy. Es importante la verificación de la asistencia. Vamos, vamos, buenos días todos, muy buenos días. Buenos días todos, todos, todos prendemos nuestra camarita, todos, todos. Rapidísimo, algo fácil. Muy bien, tenemos ahí al alumno Camayo también. Muy bien, Camayo. Montesa, como siempre. Muy bien. Listo, podemos apagar para empezar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Entonces, profesor, no olviden escribir su nombre completo en el chat. Eso es importante. Escriben su nombre completo. Pero también, aparte de escribir su nombre completo, no olviden, cuando yo me llame la asistencia, responderme, ¿no? Presente, profesor, me encuentro en clase. Para evitar colocarle falta, de repente por ahí a algún estudiante le coloco falta cuando realmente está en clase, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí, vamos por acá rápidamente. Tenemos, profesor, semana número 7, los poderes del Estado. Normas de clase. El uso de la cámara web y el audio es siempre obligatorio para verificar la asistencia y su participación. Los educandos, ustedes, ingresan con su nombre completo para evitar inconvenientes. Las clases deben ser copiadas en su cuadernito y posteriormente enviadas como una evidencia. Las evidencias, es decir, las clases pueden ser transcritas, pueden ser también pegadas a los esquemas. Eso depende de la creatividad. Lo que usted debe hacer es enviarme junto con su producto. Felicito a aquellos que han enviado. Bueno, tenemos el título de la clase para que lo copies en tu cuadernito. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Dice el título de la clase. Mira, tenemos el título de esta sesión. ¿Cuáles son los poderes del Estado? La clase, así como el producto, vas a enviar a este correo, sociales primero 7 o al WhatsApp 910-866-966. Muy bien, entonces empezamos con la primera pregunta. Te escucho. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Levanta tu manito. Alca, adelante, Alca. Son tres. Son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Muy bien, Alca. Ahí están los tres poderes del Estado, ¿no? Poder, profesor. A ver, Alca. Muy bien, Alca ya tiene un puntito. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Muy bien, a partir entonces de lo que ha mencionado su compañera Alca, podemos seguir avanzando nosotros. Vamos a ver por acá. Mira lo que tenemos acá. Profesor, ¿esto qué significa? Esto es un cuadro que fue publicado por El Comercio, por el periódico El Comercio, en el cual dice lo siguiente: una crisis institucional en cifras. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice acá. El gobierno, el Palacio de Gobierno, es donde reside el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Mira lo que dice acá también. El Congreso, donde reside el Poder Legislativo, el Congreso, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial,
donde se encuentra también, profesor, los órganos de justicia en el Perú. Bueno, si se hizo una encuesta a la población para saber qué piensa la gente de nuestros poderes. Esta encuesta ha sido comparada desde el año 2011. Mira, yo quiero que tú observes, ¿ah? En la pantallita aparecen justamente los datos. Es interesante, mira. Desde junio del 2011, ¿no? Junio del 2011, junio del 2011. Entonces, ¿qué pensaba o qué piensan los peruanos de nuestros poderes? Los peruanos aprueban la función del presidente, de los congresistas y del Poder Judicial. Por ejemplo, en junio del 2011, el 34% de peruanos aprobaba el poder profesor ejecutivo, es decir, la función del presidente de la República. En junio del 2011 también, el 18% nada más aprobaba el poder, el Congreso, la función de los congresistas o el poder legislativo. Y el junio del 2011, solo el 22% aprobaba la función del poder judicial. Mira, ahí están los cuadros, ¿ah? Para que veas que yo te estoy mostrando cifras. Luego, un año después, junio del 2012, se mantenía la aprobación del presidente de la República, ¿no? Que en ese año era el presidente Ollanta. El Congreso se mantenía en su 18% y el Poder Judicial bajaba al 20%. Interesante, ¿ah? Junio del 2013, un año después, la aprobación del presidente disminuía al 32%, ¿no? El Poder Ejecutivo. Profesor, la aprobación del Congreso de la República del Poder Legislativo disminuía al 17% y la aprobación del Poder Judicial en junio del 2013 seguía disminuyendo. Interesante lo que se muestra en datos, interesante. Y mira lo que dice acá, estimado y querido estudiante de primera y secundaria, el mejor salón del Colegio Jorge Basadre Groman. En junio del 2014, el 15% solamente de peruanos aprobaba la función del Poder Ejecutivo. Mira, ¿cuánto ha bajado, ah? Profesor, y mira, junio del 2014, solo el 9% de peruanos aprobaba la función del Congreso. Y mira, en junio del 2014, el 13% de peruanos solamente aprobaba la función del Poder Judicial. Entonces, claramente se ve que la población peruana no tiene un buen concepto de nuestros poderes del Estado. Nuestros Profe, poderes... Sí, dime, te escucho, Dairon Riojas. profe, ¿por, por qué disminuye? Muy buena pregunta. A ver, vamos a ponerle primero su puntito a Dairon Riojas porque las preguntas también se premian en este curso. Entonces yo, a ver, cualquier voluntario que quiera responder a Dairon Riojas, a ver, ¿por qué creen ustedes que disminuye? Montesa, te escuchaba Montesa. Porque hacían más su trabajo en el Estado, en el Congreso y en el judicial. En el gobierno no gobernaban tan bien. En el Congreso daban leyes distintas que no querían y en el Poder Judicial había injusticias. Claro, muy bien, Montesa. ¿Por qué? Vamos a empezar por partes, ¿no, profesor? Porque en realidad no hacían bien su trabajo, pues, ¿no? Una de las razones por la que uno desaprueba es porque no ve, no evidencia el trabajo de estos órganos. Por ejemplo, mira, vamos a tomar un caso nada más, ¿ah? El Poder Judicial. 22% no llegaba ni al 50% de aprobación en junio del 2011. 20% junio del 2012. 18% junio del 2013. 13% junio del 2014. Mira nuestro poder judicial. Supuestamente el encargado del desarrollo de justicia en el Perú, mira cómo está. Mira lo que piensan los peruanos, obviamente como tus padres o tus tíos que han sido encuestados. Mira lo que piensan de este poder. Consideran, profesor, no solamente consideran, piensan
de que no cumple las expectativas, no le dan ni siquiera un 50%, y eso es lamentable, mi estimado y querido alumno. No le dan ni siquiera un 50%. Entonces, profesor, ¿y eso qué significa? Eso significa mucho, pues. Eso significa que lamentablemente nuestra democracia cada vez está venida a menos. Y eso es algo lamentable. Eso es algo que es una constante en el Perú, ¿no? Como bien ha podido responder su compañero Montesa, a quien felicito, siempre está atento con la participación, como quien ha podido responder, la situación en el Perú en cuanto a los índices de aprobación siempre es lamentable, estimados y queridos alumnos. Es una realidad. Ahora, no solamente basta que se desaprueba el Poder Judicial, mira el Poder Legislativo. 18, 18, 17, 9. Si la nota máxima es 100, ellos no han llegado ni siquiera a 11, ¿no? Ni siquiera a 11, porque no tienen ni siquiera 50, están jalados. Entonces, muchas de las cifras que vemos son el resultado de que nuestros representantes no están trabajando bien. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Quién elige a nuestros representantes? Levanta la mano. Montesa. Los mismos peruanos. Claro, por ejemplo, el Congreso El pueblo, profesor. lo elegí muy bien. Yeshua Izaguirre. Por ejemplo, profesor, al Congreso El pueblo. lo elige el pueblo, ¿no? Muy bien, Yeshua, muy bien, Montesa. No olviden levantar la mano, por favor, siempre. Entonces, el pueblo a veces se equivoca. Dairon Riojas, te escuchamos, Dairon. El pueblo también, profe. Claro, la Pueblo. población, el día a día, el peruano aparentemente está eligiendo mal. No elegimos a los mejores representantes. Graciela Alca, te escucho. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cuál es el órgano estatal encargado de dar las leyes, modificarlas y derogarlas? El Congreso, pequeña, el Congreso. Entonces, si el Congreso, muy bien, Gracielita, punto por tu pregunta, bastante fácil la pregunta de Gracielita, pero bastante importante, pues, porque el órgano encargado de la función legislativa siempre va a ser el Congreso de la República. Ahora, justamente ya que estamos hablando de los poderes, vamos a pasar acá. Mira, yo quiero que tú observes y escuches bien este video, porque este video nos va a dar una idea de por qué la aprobación, por qué la aprobación de nuestros poderes del Estado caen de manera tan baja. ¿Por qué? ¿Por qué, mis estimados y queridos estudiantes de primero y secundaria, el mejor salón? Luego voy a preguntar, ¿ah? Atentos, atentos, voy a compartir el audio, súbele volumen a tu audio, súbele volumen a tu audio, que voy a compartir luego esa situación. Súbele volumen, súbele volumen. Ya está, entonces vamos a ver acá, ¿no? Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta, no, acá te voy a, mira, acá está, te voy a mostrar nuevamente. Nosotros hemos analizado esto de acá pequeño. Esto hemos visto, estos datos. Estos datos son los que hemos analizado. Cómo el Poder Judicial de 22 pasó a tener 13% de aprobación. Cómo el Congreso de la República de 18 pasó a tener 9% de aprobación. Cómo el Poder Ejecutivo de 34 pasó a tener 15% de aprobación. Ya. Esos datos te demuestran que la gente no confía en nuestros representantes. Pero ¿por qué la gente no confía en nuestros representantes? Bueno, para eso hay una respuesta. Quiero por eso que observes este video. Las personas que quieren ser congresistas, por ejemplo, y luego entran al Congreso y prácticamente no tienen aprobación, ¿por qué se da? Entonces yo quiero que observes este videito porque nos va a ayudar a entender esa idea. Vamos a subirle volumen y escuchamos. ¿Ah? Candidato al Congreso sobre la Constitución, sobre cómo proponer una ley o cómo funciona el Parlamento, nosotros quisimos indagar un poco y este fue el resultado, véalo. Que el dinero se devuelva de las AFP. El dinero de las AFP, a ver, ¿cómo iría esa propuesta? Cuéntanos. Tantas personas que han recaudado o... Perdón, ¿puedo decir con otra pregunta ahí? También estamos revisando lo que es
de la ley de la policía estatal. ¿Y esto en qué comisión se vería? Eso se vería pues en la comisión. Bueno, la verdad no tengo ahorita el conocimiento de la comisión. En verdad no la sé exactamente, pero a mí lo que me interesa es educación y transporte. En estas elecciones usted va a escuchar un sinfín de propuestas que en muchos casos, lamentablemente, son simples promesas de paporreta. En estos días hemos entrevistado a candidatos de diferentes partidos políticos y algunos no han podido responder sobre temas que en su condición de postulantes deberían de conocer, tan simples como cuál es el procedimiento para crear una ley en el Congreso. Presentarlo formalmente. ¿Dónde? A lo que es el Congreso de la República, a la presidencia del Congreso. ¿Se presenta a la presidencia del Congreso? Claro que sí. Primero se discute como bancada y luego pasa a una agenda, a una orden del día. Pero no es así. Va a oficialía mayor. Oficialía mayor lo eleva el Consejo Directivo. El Consejo... Por supuesto, usted va a ser una representante de la... Yo estoy representando a la juventud, no estoy en el Parlamento, pero tengo toda la voluntad de trabajar con honestidad. Solamente no se hacen las... Puede ser burocrática en este sentido. Hay otros postulantes que le dirán exactamente lo que usted quiere escuchar, cómo acabar con la delincuencia y combatir la corrupción de manera frontal, entre otros temas de interés. Por ejemplo, la candidata Lorena Rodríguez de Alianza para el Progreso señaló que buscará acabar con la inmunidad parlamentaria, porque según dijo, después del caso Edwin Donaire, aparecieron muchos otros más. Sí han habido varios casos. Dime uno. Y la población lo sabe. Mira, Solo dime uno. discúlpame, pero lo que pasa es que yo soy joven, soy nueva en esto. Ahorita de verdad tengo la cabeza en que me pongas acá y me preguntes así, en verdad me he bloqueado un poquito. Vamos a darte otra oportunidad, otra propuesta que tengas. No, en verdad sí. ¿Tiene más propuestas? No, sí, lo que pasa es que en verdad estoy súper nerviosa por la cámara. Quien también tocó el tema de la inmunidad fue la candidata a Villataco. ¿Por qué inmunidad parlamentaria? Si ellos están en acto de corrupción, que se castigue la corrupción, señores. Leyes, igualdad para todos. Queremos igualdad. Se eliminaría la comisión que se encarga de ver el tema de inmunidad. Claro que sí. ¿Cómo se llama esa comisión? Nosotros lo que queremos ahorita... ¿Cómo se llama esa comisión? No me respondió. Ahorita lo único que le podría decir que nosotros lo que queremos es luchar por nuestros derechos. ¿Cómo se llama la comisión? No, señor. Ahorita lo que queremos es... Levantamiento de inmunidad parlamentaria. Claro que sí, caballero. Desde el partido Podemos, Elena Mamani aseguró que de llegar al Parlamento terminará con la inseguridad ciudadana, pero cuando le preguntamos cómo lo haría, esto fue lo que dijo. La inseguridad ciudadana es otra de las propuestas con la cual nosotros estamos poniendo en pie. Entonces hay que ir con todo porque hay mucha inseguridad, muchas muertes, muchas violaciones. Entonces vamos con gente como nosotros, gente nueva, gente capaz, vamos a erradicar todo eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sacando a los policías corruptos, que una vez que los capturan, los sueltan al día siguiente. Entonces nosotros vamos con todo el... Ay, no sé. Otros aspirantes al Congreso que usted encontrará en este proceso electoral serán aquellos que plantearán proyectos de ley cuyo contenido y estudios que los respalden no serán capaces de explicar. Otra de las grandes propuestas, también tenemos el control y seguimiento de los inmigrantes. ¿Cómo sería esta propuesta? Sí, lo que queremos es una inscripción primero, por ejemplo, en qué distrito, quiénes son los inmigrantes y en qué sectores se encuentran, pero a qué actividades también se dedican. Tengo entendido que en algunos estados, por ejemplo, no en todos, en algunos estados de Norteamérica se plantea este sistema. ¿Qué estados? No recuerdo bien en estos momentos. Si bien algunos aseguran tener una amplia experiencia en el rubro político, sus respuestas, lamentablemente para ellos, demuestran todo lo contrario. ¿Cuántos años en política? Ya más de 20 años. ¿Cuántas comisiones hay en el Congreso en este momento? Ordinarias. Ordinarias. El de defensa, economía, ética. Ética no es una comisión ordinaria. Economía, transporte, defensa y
y hay otro más que institucional. Institución, comisión institucional. Comisión de institución. Institucional, perdón. Institucional. Institucional. Constitucional. Sí. 4. 4. Le faltan 20. Sí, bueno. Son 24. Son 24, claro. Bueno, Años en política y está decepcionando el televidente. Estos son solo algunos de los cientos de candidatos que luchan por una curula en el Congreso. Como consejo, cuando escuche una propuesta, pregunte en qué consiste y sobre todo cómo se realizará. Recuerde que en sus manos está la elección de nuestros próximos representantes de la patria. Así es. Muy bien, la primera pregunta después de escuchar y observar el video es la siguiente. ¿Las personas que postulan a ser congresistas saben o no saben? ¿Saben o no saben lo que es ser congresista? A ver, te escucho. ¿Por qué crees tú que el peruano quiere ser congresista? ¿Por ayudar verdaderamente a su patria? ¿Sabe verdaderamente su función congresal? Dairon Riojas, te escuchamos. Dairon Riojas. Capaz quiere ser congresista para ayudar a la gente o ser corrupto. Ya, recuerden que hemos visto el video. Ahí en el video está todo, ¿ah? Emilio Salas, te escucho. Él quiere llegar a la presidencia o a cualquier lugar para el dinero y para que no lo metan preso si saben que ha sido corrupto. Ok, la pregunta es sencilla. Después de ver el video, ¿tú crees que están preparados para ser congresistas? ¿Qué les espera a ellos en el Congreso? ¿Realmente? André Tello, te escucho. Quieren apoyar a su país, pero no saben realmente lo que es ser un congresista. Muy buena respuesta. No saben realmente. Graciela Alca. Ellos solo postulan por postular, no tienen un plan de gobierno, no están preparados. Por eso los ciudadanos tenemos que elegir bien. Y al no estar preparados, no van a hacer su trabajo, ¿no? No van a hacer su trabajo y lo peor es que no lo van a hacer bien, sobre todo. Montesa. Porque algunos quieren ayudar, pero los demás congresistas solo quieren el dinero que ganan. Tienen las ganas, pero no alcanza con eso. Watanabe. Creo que no, porque algunos que quieren ser congresistas quieren robar dinero. No necesariamente pueden entrar a robar, pero se ve que no están preparados. Izaguirre Vázquez, te escucho, Izaguirre, Ismis. Ismis. Profe, ¿cuál era la pregunta? Si no fue mi internet y no lo escuché bien. La pregunta es, después de ver el video, ¿qué tipo de postulantes al Congreso tenemos? Esa es la pregunta, ¿no? Después de haber observado el video. Mano levantada, Ismis, te escucho. No me escucha. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Profesor, después entonces de ver el video, vamos acá, pues. ¿Qué tenemos acá? Mira lo que dice. Poderes del Estado. ¿Cuáles son esos poderes del Estado? Bueno, Gracielita ya había mencionado al inicio los poderes. Los otros nos queda completarlos, mira. Uno de los poderes más importantes es el poder ejecutivo. ¿Qué significa el poder ejecutivo, profesor? Bueno, acá lo tenemos. Poder ejecutivo. Es el órgano autónomo del gobierno encargado de cumplir la función ejecutiva. Todas las leyes que han sido elaboradas en el poder legislativo, que reside en el Congreso, van a parar acá, al poder ejecutivo. Este poder ejecutivo va a cumplir, no va a cumplir lo que él quiere, va a cumplir lo que dice la ley. La pregunta para ti es, ¿todas las leyes del Perú se encuentran en qué documento? ¿En qué documento se encuentran todas nuestras leyes? Levanta la mano. Frank Montesa.
de las constituciones. En la Constitución Política del Perú. Muy bien, Montesa. Profesor, todas las leyes se encuentran en la Constitución Política del Perú. Entonces, el Poder Ejecutivo es el encargado de cumplir, de ejecutar esas leyes. ¿Qué más, profesor? El Poder Ejecutivo, entonces, dice acá que está conformado por ¿quién? Mano levantada. ¿Quiénes están dentro del Poder Ejecutivo? Montesa. El presidente y sus ministros. Muy bien. Profesor, los que se encuentran dentro del Poder Ejecutivo van a ser el presidente y obviamente sus ministros, pues. Muy bien, mi estimado y querido Montesa. El presidente y sus ministros. Vamos a ver por acá. Lo conforman el presidente por un lado. Ahora, el presidente de la República, muchos piensan que es el dueño del Perú. Él no es el dueño del Perú. Él es el jefe de nuestro gobierno. Pero no es que él va a hacer lo que le da la gana. Tampoco es así, ¿ah? El presidente de la República actualmente, ¿cómo se llama? André Tello, que está con la mano levantada. Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. A ver, Sebastián No. Chalén, le escuchamos a Chalén. Francisco Sagasti. Muy bien, Chalén, correcto. Profesor, el actual presidente, no se vayan a olvidar, es Francisco Sagasti. Atención con eso, ¿ah? ¿Qué más, profe? Tenemos acá lo siguiente. Bueno, el presidente dice que lo conforma, o que es básicamente el jefe de Estado, ¿no? Jefe de nuestro Estado. Y tú sabes lo que es el Estado. ¿El Estado qué cosa es? Es el órgano de ejecución de leyes, ¿no? Que está representado por los poderes, profesor, por las instituciones democráticas. Entonces, profesor, el presidente es el jefe de todo ese Estado, jefe de las Fuerzas Armadas inclusive, y personifica a la nación, nos representa, profesor, el presidente nos representa a todos. ¿Qué más? El presidente también, tenemos por acá lo siguiente, tiene las siguientes atribuciones, ¿no? El presidente tiene las siguientes atribuciones. Por ejemplo, profesor, ¿cuáles son las atribuciones del presidente a André Tello? A ver, ¿tú qué recuerdas? Atribuciones... No, profesor, yo le quería hacer una pregunta. Dime, André Tello. ¿Cuál es la diferencia entre un ministro y entre un congresista? Ah, muy buena pregunta. Punto para André Tello. La primera diferencia es que el congresista lo elegimos todos en elecciones. Al ministro lo elige el premier, el jefe de ministros, ¿no? Y a su vez el premier, el jefe de ministros, es elegido por el presidente de la República. Entonces hay una gran diferencia. Al ministro no lo elegimos los peruanos en elecciones. Por ejemplo, una segunda diferencia es que los ministros ven carpetas especializadas, trabajo, educación, salud, y forman parte del Poder Ejecutivo, mientras los congresistas son 130 y forman parte del Poder Legislativo. Ahí vienen las diferencias. Muy buena pregunta, mi estimado y querido alumno André Tello. ¿Qué más? Bueno, dentro de las atribuciones del presidente tenemos lo siguiente. El presidente tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución política siempre. Velar por el orden interno y externo. Por ejemplo, en épocas de pandemia, el presidente sacaba decretos, ¿no? Decretos de urgencia, como por ejemplo esto de el salir solamente varones tales días, el salir mujeres tales días, el tema de la restricción, toque de queda, y todo lo que se podía mencionar, básicamente. Entonces, profesor, es importante el velar por el orden interno y externo, ¿no? No es una atribución del Poder Ejecutivo. ¿Qué más tenemos por acá, profesor Luis Aníbal? Vamos a ver. Una atribución del presidente es convocar a elecciones presidenciales, a elecciones municipales, ¿no? A elecciones regionales. Es una atribución del presidente, el convocar siempre elecciones. Y otra atribución del presidente es el tema de indultos y conmutar penas. Es una atribución del presidente. Conceder indultos. Pregunta. Cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, ¿a quién le dio un indulto para que pueda salir de prisión? Fue muy conocido ese caso, ¿ah? Se leen noticias, levanta la manito o en el chat me escribes. A ver, levanta la manito. ¿Cómo era la pregunta? Ya mencioné la pregunta, tienen que estar atentos, pues, estimados y queridos alumnos. La pregunta es, cuando el presidente de la República era PPK,
¿A quién le dio indulto presidencial para que pueda salir de la cárcel? Montesa, te escucho. ¿A Alberto Fujimori? Muy bien, ¿no? A Alberto Fujimori. Muy bien, mi querido y estimado Montesa. A Alberto Fujimori. Perfecto, Montesa. Punto nuevamente para Montesa. Siguiente. Profesor, pero el Poder Ejecutivo también está conformado por el Consejo de Ministros. ¿Y el Consejo de Ministros qué cosa es, profesor? Son cada uno de los especialistas de las diferentes carpetas que se reúnen y son encabezados en este consejo por el presidente de la República, en este caso Sagasti. Cuando no está Sagasti, encabeza la reunión o el consejo su primer ministro, ¿no? O el presidente del Consejo de Ministros, que en este caso es, pregunta, ¿quién es la primera ministra en el Perú? ¿Quién es? Mano levantada. ¿Alguien por ahí sabe? Es una mujer, Camayo Chalén. Violeta Bermúdez. Muy bien, Camayo, excelente, ¿ah? La primera ministra o la presidenta, en realidad, del Consejo de Ministros es Violeta Bermúdez. Muy bien. Ahora, el Consejo de Ministros también tiene atribuciones. Por ejemplo, se encarga de aprobar todos los proyectos de ley que el presidente va a presentar o va a derivar o va a someter al Congreso de la República. Y todos los decretos legislativos y todos los decretos de urgencia que están facultados por la Constitución al presidente de la República deben ser publicados y presentados previa firma de los ministros. Si no, no tendría validez. Por eso es que el presidente tampoco no hace lo que le da la gana. Se reúne con sus ministros para tomar una decisión. Es una de las cosas importantes. El presidente no hace lo que le da la gana. Se reúne siempre con sus ministros para tomar siempre una decisión. Ahí está. Bueno, Edu Torre Aguilar, te escucho, Edu Torre. Tu opinión me importa. Te escucho. ¿Qué pasó? Le estoy viendo con la mano levantada. Dime, Edu Torre Aguilar. La ministra siempre sirve para que todas las opiniones de los congresistas. Claro, muy bien, profesor. Los ministros pueden canalizar las opiniones de los congresistas. ¿Por qué? Porque recuerda que los congresistas son elegidos por el pueblo justamente para que sean representados. Dairon Riojas, te escucho. Profe, ¿qué diferencia hay entre los poderes del Estado? Ah, muy buena pregunta. Bueno, una de las grandes diferencias es que todos son autónomos. El Poder Ejecutivo no puede mandar al Poder Legislativo y el Poder Legislativo no puede mandar al Poder Judicial. Cada uno tiene sus propias funciones y sus propias leyes y atribuciones. Muy bien, entonces seguimos avanzando. ¿Cuál será el otro poder, profesor, que viene a continuación? El Poder Legislativo, ¿no? Es un órgano representativo de la nación. ¿Por qué, profe? Porque justamente pues, es elegido por la voluntad popular en elecciones o en un proceso electoral. Tiene algunas funciones como el tema de la legislación. El Poder Legislativo se encarga de elaborar, derogar y supervisar leyes. Control, fiscaliza al Poder Ejecutivo, fiscaliza a los ministros, puede inclusive, profesor, presentar el tema de una tacha, puede negarle la confianza a un ministro. Por eso que muchas veces los consejos de ministros se cambian, ¿no? Controla, por lo general el Poder Legislativo siempre tiene que fiscalizar que las características, que las funciones del presidente y sus ministros no vayan en contra de la ley, ¿no? No vayan en contra de la ley. Y también tiene una función especial, porque el Congreso de la República designa, por ejemplo, al defensor del pueblo. ¿Quién es el defensor del pueblo? El que se encarga de velar porque tus derechos y los míos y los de tus padres sean respetados y se cumplan. El Congreso de la República se encarga, por ejemplo, de elegir al Contralor General de la República, que se encarga de fiscalizar, ¿no?, todos los ingresos, egresos y todo el presupuesto público, el presupuesto de la nación. Entonces, es un órgano importante el Poder Legislativo. Fundamental saber elegir a nuestros congresistas. Tiene injerencia en elegir miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo. O sea, es importante este poder. Ahora,
¿Cuáles son sus características? Unicameral, porque el Poder Legislativo posee solo una cámara nada más, no tiene dos cámaras como en otros países. ¿Qué significa eso? Que solo tenemos 130 congresistas, nada más. No tenemos ni senadores ni diputados separados, no es bicameral, ¿ya? Siguiente, como te mencionaba, 130 congresistas elegidos por un periodo de 5 años. Pregunta, ¿en el Perú los congresistas pueden ser reelegidos? ¿Verdadero o falso? Levanta la mano, algo faz. En el Perú los congresistas pueden ser reelegidos. Levanta la mano y participa. Pregunta. Levanta la mano y participa. En el Perú los congresistas pueden ser reelegidos. Puede haber reelección de congresistas. Edu Torre Aguilar, te escucho, Edu Torre. Sí. Sí, a ver, vamos a escucharle a Fabiana Medina. ¿Qué dice Fabiana? Fabiana, te escucho. Pero solo una vez. Claro, solo una vez, no hay reelección. Muy bien, Medina. En el Perú no hay reelección de congresistas, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Tenemos lo siguiente. Y los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. ¿Qué significa? Que el congresista no obedece lo que diga el presidente. Y si el congresista en su labor de fiscalización propone o forma parte de una comisión que está investigando a ministros o funcionarios públicos, la ley lo ampara, por eso no puede ser interpelado, no puede ser juzgado mientras dure su mandato de congresista. Tiene lo que se llama la inmunidad parlamentaria, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo? Una de las más importantes es dar o elaborar leyes, pues. Esa es una de las fundamentales que tienen que ver con este poder. La otra es aprobar tratados. Si el Perú quiere celebrar un tratado, un TLC, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Rusia, previamente debe ser aprobado por el Poder Legislativo, por el Congreso. Tiene como característica aprobar el presupuesto público que se presenta al Congreso y es el documento en el cual se señala la cantidad de ingresos y egresos que requiere el Estado peruano para todo un año. Aprobar el presupuesto público. Y obviamente el presidente no hace lo que le da la gana. No, el presidente no dice, yo mañana me voy del Perú. No, así no funciona. Y si en todo caso se da esa situación, ¿quién le va a dar la autorización al presidente para salir del país? Es el Congreso. El Congreso. El Congreso es el único que puede autorizar al presidente salir del país. Nadie más. ¿No? El Congreso. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué poder está faltando? A ver, mano levantada. Algo faz. Te escuchamos, Gracielita Alca. Poder judicial. Muy bien, qué inteligente que es este estudiante, ¿no? Muy inteligente. El Poder Judicial. Profe. Dime, ¿qué pasó? Te escucho. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Edu Torre? No, profe Montes. Dime, Montesa, ¿qué pasó? ¿Quién es el actual presidente del Congreso? Muy buena pregunta. Interesante, ¿ah? A ver, ¿quién lo quiere responder? Le cedo el punto a alguien que quiera responder a Montesa, cualquiera. Si nadie responde, lo hago yo. 10 segundos, mano levantada. 10 segundos. Mano levantada. Levante la mano primero si alguien quiere participar. Recuerden, su compañero ha hecho una pregunta bien simple y sencilla. ¿Quién es el actual presidente del Congreso de la República? A ver, te escucho, Izaguirre. Francisco Sagasti. No, él es presidente de la República Peruana. ¿Quién es del Congreso, del Poder Legislativo? Vizcarra, no, Vizcarra. Michelle Reyes, te escucho. Mirta Vázquez Chuquilín. Muy bien, correcto, Michelle Reyes. Perfecto, ¿ah? Mirta Vázquez, quien ha sido víctima de racismo, ¿no? Cuando asumió el cargo por parte de legisladores que ya tienen cierta antigüedad. Muy bien, respuesta ahí, mi estimado y querido Montesa. Poder Judicial, órgano autónomo del gobierno central encargado de administrar justicia. Es uno de los más importantes, además, el Poder Judicial. Tiene principios como cuáles, profesor. Potestad exclusiva, pues. Todos los asuntos ligados al tema de leyes, al tema de justicias, los ve este poder. No es que el Congreso
o el presidente o los ministros se van a meter en caso de profesor justicia, para nada, ¿no? La potestad es exclusiva de este poder. Tiene autonomía e independencia, por supuesto. El presidente o el congresista no puede, profesor, tener injerencia sobre las resoluciones, sobre los magistrados o sobre las cortes. Jamás. Hay una autonomía plena. Es un poder. Siempre se respeta el debido proceso del imputado. Siempre. Se le facilitan todas las garantías constitucionales a aquella persona que está dentro de un juicio. ¿Qué más? Muchos de los casos judiciales, ¿no?, van a ser, profesor, de manera pública para evitar casos de corrupción y para que sea lo más transparente posible. Por eso es que cuando Keiko Fujimori estaba en este proceso judicial, su caso, por ejemplo, era transmitido, ¿no?, para evitar corrupción, para darle la mayor transparencia posible, ¿no, profesor? Y obviamente, si algún fallo del Poder Judicial le causa alguna lesión a una persona en su dignidad o lo priva de la libertad, esa persona tiene derecho a recibir una indemnización por parte del Estado, una reparación económica por causarle ese daño. Muy bien, veo a varios estudiantes con la mano levantada. Vamos a preguntar. Dime, Dairon Riojas, te escucho, Dairon. Profe, ¿cuál es el poder del Estado más importante? Muy bien, los tres son importantes, Dairon. Correcto, pregunta respondida. Andretta, yo te escucho. Profesor, ¿por qué tienen que haber tantos congresistas y ministros en el Perú? En el Congreso? Muy buena pregunta, pequeño. ¿Por qué tienen que haber tantos congresistas, profesor? Bueno, lo primero es porque la ley lo demanda, ¿no? La ley, la Constitución lo establece. Y segundo, porque se busca darle una mayor representatividad a los peruanos, tomando en cuenta que cada año somos más peruanos también. Hemos pasado de 28 millones a 30 millones, más la migración, ¿no, profesor? Entonces, se busca darle mayor representatividad a los peruanos eligiendo congresistas. Te escucho, Gracielita Alca. Profesor, ¿en la OMPE en qué poder se encuentra? La OMPE no forma parte de ningún poder. La OMPE es un organismo autónomo del Estado. Montesa, te escucho. Profe, la jefe suprema del Poder Judicial se llama Elvia Barrios, ¿no? ¿Del Poder Judicial? Bueno, la jefa suprema es la Corte Suprema, en realidad es lo que vamos a ver a continuación. Profesor, recuerden que los tres poderes tienen sus propios mecanismos de elección. Por ejemplo, al presidente de la República lo elegimos todos los peruanos en elecciones, a los congresistas también, pero al ente superior del Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, no lo elegimos nosotros. ¿Quién lo elige, profesor? Lo eligen los vocales, que forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que vamos a ver. Poder Judicial, dice acá lo siguiente: órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son esos órganos jurisdiccionales más importantes? La Corte Suprema. Ese es el órgano jurisdiccional más importante de todos, la Corte Suprema. Todos los casos, en realidad, profesor, que tienen que ver con justicia, al final termina ¿en dónde? En la Corte Suprema, ¿no? Y justamente, profesor, para llegar a la Corte Suprema hay que ir verificando, pasando por cada uno de los mecanismos de control de justicia. Después de la Corte se encuentra la Corte Superior. Posteriormente los juzgados especializados, militar, civil, penal. Luego tenemos los juzgados de paz letrados, donde necesariamente quien preside ese juzgado es un abogado. Y finalmente están los juzgados de paz simple, que se encuentran en los pueblos, en los departamentos o en las regiones, y que no es necesario ser un abogado para ejercer para estar al frente de un juzgado de paz. Basta que exista un consenso por parte de la población. Pero el órgano superior de justicia en el Perú es la Corte Suprema. Y ya sabes que a la Corte Suprema no lo elegimos nosotros. Tampoco lo elige el Congreso ni el presidente. ¿Lo elige quién? Los vocales de la Corte Suprema. Y efectivamente, como ha dicho Montesa, hasta el año 2022, diciembre de 2022, tenemos una presidenta en la Corte Suprema llamada Elvia Barrios, ¿no? Elegida por los vocales de su corte. Ahora,
para ser presidente, para ser congresista, para ser ministro y para ser presidente de la Corte Suprema, existen requisitos, ¿no? Y eso es lo que ustedes seguramente van a desarrollar más adelante. Me escriben en el chat. Sebastián Camayo me dice, profesor, pero ¿por qué la gente vota por Pedro Castillo si no habla bien? Bueno, pues, porque la gente de repente no ve una cualidad del hablar bien, de repente ve otra cualidad en él, que es un profesor, que es un líder sindical, que representa al campesinado de Cajamarca, que ha sido rondero, de repente ven otras condiciones que no necesariamente tengan que ver con hablar bien. Recuerden que Alan García hablaba muy bien y terminó siendo corrupto, ¿no? Recuerden que Acuña no habla bien y es uno de los hombres más millonarios del Perú, un gran empresario. O sea, el hablar bien no significa que tú no tengas la capacidad de poder ser presidente o congresista o ocupar un cargo importante. El hablar bien es una capacidad del ser humano, pero no todos tienen la misma capacidad. Es como que acá, por ejemplo, en clase, no todos participan, ¿no? Pero cada uno tiene la propia capacidad, de repente en su tarea lo hace bastante bien. Muy bien. André Teo, te escucho, pequeño gigante, dime. ¿Por qué sacaron a Merino de su puesto de presidente? Merino lo sacaron, número uno, porque se establecía que él había llegado al poder valiéndose de mecanismos que no eran los correctos, por la presión popular de las marchas que salieron justamente contra ese gobierno, no reconocido aparentemente por el pueblo. Muy bien, estimados y queridos estudiantes, hemos visto hoy día en clase los poderes del Estado. Solamente para terminar voy a hacer 5 preguntas, levantas la mano lo más rápido posible. Pregunta número 1. ¿Quién es la primera ministra en el Perú? Montesa, te escucho. Mirta. No, profe, mi mano lo levanté por casualidad. André Tello, te escucho. Ministra. Se quedó levantada mi mano, profesor. Ya, muy bien. El chat me están escribiendo, creo. Gramática, dice. ¿Cómo que gramática? No es gramática. Michelle Reyes, te escucho. Violeta Bermúdez. Muy bien, Reyes, tenés 2 puntos. Siguiente pregunta. El poder legislativo reside en el Palacio de Gobierno. ¿El Palacio de Gobierno queda en qué lugar? ¿En qué lugar queda el Palacio de Gobierno? Te escucho, Michelle Reyes. No, profesor, se levantó. Sebastián Camayo, ¿dónde queda el Palacio de Gobierno, Camayo? Centro de Lima. Muy bien, Camayo, perfecto, ¿no? El Poder Ejecutivo reside en el Palacio El de uno Gobierno. respondió. Muy bien. Ahí está. Muy bien, estimados, cuídense mucho, nos quedamos ahí. Un abrazo. Chao, profesor.